Ricardo Montaner con Tan Enamorados en Las Muñecas se Peinan de Radio Pudahuel, y llegó el momento. Llegó el momento de conversar con el doctor Diego García Borreguero. Él es neurólogo y director internacional del Instituto Europeo del Sueño. Es médico top 5 en trastornos del sueño, pionero en utilizar una técnica que predice el riesgo de accidente cerebrovascular en pacientes con apnea de sueño, esas personas que retienen la respiración por una cantidad de tiempo. Totalmente. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido a Las Muñecas se Peinan. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por conversar con nosotros hoy día. Estábamos leyendo que un 50,1% de las mujeres sufre de insomnio, doctor. ¿Por qué nos pasa una cosa como esa? ¿Cuáles son las causas del insomnio? No es tanto como eso, no es tanto como el 50% de las mujeres que sufran de insomnio. Vamos a ver, de la población general, de la población adulta, personas que sufran de insomnio de manera habitual la mayor parte de los días de la semana, durante meses, durante años, son aproximadamente entre el 10 y el 12%, también en Chile. Hay cifras que internacionalmente son bastante similares, 10-12%. Ahora bien, personas que en algún momento de su vida sufran un periodo de varias semanas de insomnio, esta cifra oscila entre el 50 y el 80%, lo cual no es extraño porque a todos nosotros nos ha pasado en alguna situación de dificultades o tal el pasar varias semanas durmiendo mal. ¿Tiene que ver más con el estrés o hay otras cosas que inciden en ese insomnio? Bueno, tiene que ver con el estrés, pero no solo con el estrés, el insomnio. El insomnio tiene que ver también con el estilo de vida y también, no hay que olvidarlo, con algunas enfermedades médicas, neurológicas, que producen insomnio y que el paciente no es consciente de ellas. Lo que sí está claro es que el insomnio es una enfermedad y padecer de insomnio a largo plazo tiende a acortar la esperanza de vida. Produce un incremento de enfermedades de corazón y cerebrovasculares que en algún momento tienden a cortar la esperanza de vida. También el insomnio. Yo tenía entendido que la apnea, que justamente usted es especialista en esto, es como lo que más afecta la salud de nuestro cerebro y el corazón finalmente. Sí, probablemente dentro de los trastornos del sueño, que son un grupo amplio de trastornos o de patologías, son hasta 80 enfermedades diferentes. Pero dentro de este grupo probablemente es la apnea del sueño la que más incidencia tiene sobre el riesgo cardiovascular y sobre el riesgo cerebrovascular. La apnea del sueño la tienen en Chile, la tiene aproximadamente casi el 5% de la población adulta, en alguna medida. Es un número bien impactante, ¿eh? Y esa apnea va a incidir, bueno, a largo plazo probablemente en lo que estamos hablando, de los problemas, en los accidentes cerebrales o al corazón. Accidentes cerebrovasculares. Pero también en el día a día la apnea del sueño afecta mucho en la atención, en la concentración. Y el insomnio en general. Absolutamente. ¿Cuáles son los síntomas para darnos cuenta que estamos frente a un problema, digamos, que hay que ir al doctor? Hablamos de apnea del sueño. El paciente con apnea del sueño normalmente duerme bien, duerme de un tirón de seguido. De hecho, se levanta con la sensación de haber dormido poco, pese a que no ha dormido poco. Se levanta con la sensación de no haber descansado bien. Perfecto. Al levantarse suele tener la boca muy seca y sensación de dolor de cabeza, de sueño no reparador. Durante el día tiene dificultades para mantenerse despierto en situaciones sedentarias. Esto desde su punto de vista subjetivo. La pareja nos suele contar además que la persona con apnea del sueño ronca profusamente, ronca más de lo habitual y además tiene paradas de respiración. Por la mañana se levantan con la boca muy seca. Personas con riesgo de apnea del sueño suelen ser personas con sobrepeso, habitualmente varones. A partir de los 60 años las mujeres casi igualan en incidencia en la enfermedad a los hombres, pero hasta los 60 años es más típico que sea el varón, gruesos con el perímetro del cuello grueso, el perímetro del abdomen también grueso, o con algún tipo de problema
obstructivo a nivel de la nariz, de las vías nasales o de la faringe. Ya. Perfecto. Y eso lo tiene que detectar qué especialista, qué doctor uno debiera ir como para saber si efectivamente es una apnea del sueño o a lo mejor un tabique desviado y nada más. Bueno, el primer paso, como en todo, es hablar con el médico de familia, con el médico general, médico de atención primaria, y comentarle el tema, pero el médico de atención primaria ya debería dar paso a, sobre todo para una cosa de este tipo, a una unidad de sueño, directamente a una unidad de sueño, porque lo que va a ser decisivo para saber a ciencia cierta si el paciente presenta apnea del sueño no va a ser un estudio. Todo lo que sea no hacer un estudio de sueño es una pura especulación en el vacío. Yo entiendo, doctor, lo que usted está diciendo y lo comparto, ojalá todos, pero también seamos honestos, en Chile la salud es muy cara, ir a un lugar donde hagan estudios especiales sobre sueño es más caro aún porque son pocos. Clínicas particulares, más que en el sistema público de salud. Claro. ¿Qué hacemos con la gente que nos está escuchando hoy día y que a lo mejor no tiene posibilidad de irse a hacer un estudio y capta que su pareja podría, por ejemplo, tener apnea del sueño, una mujer que nos está escuchando, o ella misma, su pareja también le dice, oye, ¿sabéis qué? A mí me parece que tú tienes un problema mayor. ¿Qué le podríamos decir a esas personas? Existen pruebas que se pueden hacer en el domicilio cuando la pregunta, la duda es muy concreta sobre si hay un problema respiratorio o no, sin querer mirar otro tipo de problemas. Se pueden hacer estudios simplificados en la casa del paciente que nos van a dar, algunos incluso consisten en algo tan simple como un dedal, una especie de pinza, de cosita que llevamos en el dedo, que nos va a dar la curva de los valores de oxigenación en la sangre a lo largo de la noche. Y de ahí podemos inferir, según el tipo de patrón, el riesgo que tiene el paciente de padecer apnea del sueño. Pero hay un dato que hay que tener en cuenta. Si padecemos apnea del sueño, sobre todo apnea del sueño severa, el riesgo de acabar teniendo un accidente cerebrovascular, que con frecuencia son mortales o al menos muy graves, el riesgo es 4 veces, entre 3 y 4 veces superior al de una persona que no tiene apnea del sueño. Y nosotros podemos hacer como el avestruz, esconder la cabeza y no mirar alrededor, eso siempre podemos hacerlo, pero el susto en algún momento nos va a venir. Hay otro dato que hay que tener en cuenta, y es que entre los pacientes que tienen un accidente cerebrovascular, ahora la pregunta la hago al revés, entre los que tienen un accidente cerebrovascular, nos preguntamos, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa del accidente cerebrovascular? La respuesta la vamos a encontrar en el 50% de los casos. Es decir, hay un 50% de casos donde no sabemos qué la ha producido. Dentro de ese 50% de casos donde no hay una respuesta clara, probablemente a estos pacientes no se les ha examinado de apnea del sueño. Mira, y ahí es una enfermedad traidora, no da síntomas con mucha frecuencia hasta que los da, y el día que los da ya son irreversibles. Ese es el problema que tenemos. Qué interesante. Por lo tanto, doctor. hay que hacerse ver si uno no está durmiendo bien. Doctor Diego García Borrego, neurólogo y director internacional del Instituto Europeo del Sueño, conversó con nosotros. Y muchas está gracias. aquí en Chile de visita, va a estar toda esta semana, doctor. ¿O usted vive acá? Tenemos una clínica en Santiago, en el barrio de Vitacura, donde aplicamos todas estas técnicas. Es decir, yo estoy de una manera transitoria entre Madrid, Santiago de Chile y Panamá. Perfecto. Ya, entonces lo podemos ir a ver a la clínica. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama el Instituto Europeo del Sueño? Eso es, ¿verdad? Exactamente, estamos en Santiago, bastante en el centro. Ya, pues doctor, muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias. Que le vaya bien. A ustedes. Hasta luego. Chao.